serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Pues buenos días a todos los que estáis aquí. Saludar también a los que más tarde verán este mensaje por internet, por YouTube. Quiero dar también las gracias de antemano a los técnicos que se van a encargar de ir poniendo la presentación aquí, para que los que predicamos podamos desconectar un poco. La verdad que hay una tranquilidad también. Y bueno, pues como decía Pepe, efectivamente seguimos con nuestras predicaciones positivas sobre el libro de Hechos. Y hoy vamos a ver en el capítulo 8, versículos del 26 al 40, el pasaje conocido, que todos conocemos, o casi todos, como Felipe y el etíope, o Felipe y el eunuco. En la historia de la redención de Dios, su plan era bendecir al mundo por medio de su pueblo, por medio de Israel. Pero Él nunca quiso que el pueblo de Israel, que los israelitas se quedaran para sí las bendiciones de Dios, sino que debían ser un canal por medio del cual las bendiciones de Dios llegaran al mundo, se esparcieran. Y Dios ya dijo en Isaías 42, versículo 6, dijo a Israel: yo el Señor te he llamado y te pondré por luz a las naciones. Pero, en gran medida, el pueblo de Israel fracasó en esta misión, inclinándose hacia dos extremos. Por un lado, tenemos el nacionalismo separatista, que no quería ningún contacto con los extranjeros, con los que la Biblia llama gentiles, los que no eran judíos. Jonás fue un perfecto ejemplo de ello. ¿Recordáis la historia de Jonás? Dios lo mandó a predicar a los gentiles, ninivitas, y Jonás, pues, fruto de este concepto más alto de sí mismos que tenían los israelitas, se creían superiores a los demás, pues decidió que él no quería tener misericordia de estos gentiles y huyó en dirección opuesta. Al final lo echaron al mar, lo tragó una ballena, lo devolvió a los 3 días y terminó yendo a predicar a los gentiles ninivitas. Y al final del libro Jonás le dice a Dios que él prefería morir a ver cómo Dios tenía misericordia de los gentiles ninivitas. Entonces es un perfecto ejemplo de cómo el sentimiento de nacionalismo separatista que tenían. El otro extremo al que se inclinó el pueblo de Israel fue ser demasiado tolerante con la influencia de las naciones paganas a su alrededor y permitir que esas prácticas repugnantes que llevaban a cabo entraran a formar parte de la normalidad del pueblo de Israel. Así que Israel cayó en la idolatría, y un Israel idólatra no tenía ningún mensaje impactante que entregar a las naciones paganas, idólatras también, que la rodeaban. Así que debido al fracaso de Israel, Dios abrió un nuevo canal por medio del cual sus bendiciones pudieran alcanzar al mundo. Y este nuevo canal sería la Iglesia. Así que en cierta manera somos beneficiarios de la negligencia del destinatario original de los planes de Dios. Somos beneficiarios de la negligencia de Israel en su momento. La Iglesia llegaría, y la Iglesia llegará hasta lo último de la tierra. Vimos hace algunas semanas que empezó en Pentecostés y en Jerusalén como un grupo exclusivamente judío. La semana pasada vimos que pronto la Iglesia se extendió a los samaritanos, y hoy vamos a ver cómo Felipe le presentó a Jesucristo a un extranjero de un país lejano, de otra raza, un funcionario del gobierno de Etiopía. Y a diferencia de Simón el mago, que vimos la semana pasada, la fe de este etíope sí demostró ser verdadera y dio como resultado la salvación. Y vamos a ver el mensaje de esta mañana dividido en 3 puntos principales. La preparación adecuada del Espíritu, la presentación adecuada del Evangelio y la respuesta adecuada de un corazón que busca a Dios. Vamos a leer el texto en Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de la Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos con el primer punto de este mensaje, que es la preparación adecuada del Espíritu. Una fe verdadera, una fe que salva, necesita una preparación. En la parábola del sembrador y de los terrenos que vimos, no sé si os acordáis, hace unos 3 años, cuando estuvimos viendo de manera sistemática también el Evangelio de Marcos. En Marcos 4, del 1 al 20, vimos que esa semilla, el Evangelio, era sembrado en varios terrenos diferentes, pero únicamente en la tierra buena y preparada produjo frutos de salvación. Y hoy vamos a ver, en el texto de hoy, vamos a ver cómo el corazón de este etíope era ese terreno bueno y fértil, donde el Evangelio fructificaría. Y 4 elementos prepararon la tierra buena del corazón de este hombre. En primer lugar, la obra soberana del Espíritu. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que la salvación es obra de Dios. Se origina en su voluntad soberana y se lleva a cabo por medio de su gracia. 2 barreras insuperables hacen que para el ser humano sea imposible alcanzar la salvación por sus propios medios, por sus propios méritos. En primer lugar, porque el hombre está espiritualmente muerto. Por tanto, no puede responder al llamado de Dios. Dice Efesios 2:1: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando alguien está físicamente muerto, no puede responder a ningún estímulo físico, ¿verdad? Por mucho que tú hagas algo con un cadáver, no puedes responder. Pues de la misma manera, estar espiritualmente muerto implica no poder responder a ningún estímulo espiritual. Jesús dijo en Juan 6:44: ninguno puede venir al Padre, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y Pablo explica también en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, es decir, el hombre que está separado de Dios, que no ha sido regenerado, que no ha sido reconciliado con Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, la predicación del Evangelio sin la obra del Espíritu Santo se percibe, como dice Pablo, solamente como locura. En segundo lugar, y por si estar espiritualmente muerto para el ser humano no fuera suficiente, Satanás y su ejército de demonios trabajan incansablemente para impedir que la humanidad pueda percibir la verdad de Dios. Pablo escribió en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4: si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, refiriéndose claramente a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Igual que en la parábola del sembrador, las aves llegaban y se llevaban la semilla, dice también que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así que a la luz de todo esto es absurdo pensar que alguien pueda salvarse sin que en su corazón actúe de forma soberana el Espíritu Santo, convenciéndolo de pecado y llevándolo al arrepentimiento. Es necesario que Dios, en su soberanía, en su amor y en su misericordia, se extienda al hombre. Si no lo hubiera hecho, nadie podría ser salvo. Y las circunstancias que llevarían a la salvación de este etíope fueron preparadas de modo soberano y extraordinario por Dios, por medio de su Espíritu. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Quién es este ángel del Señor? Bueno, Lucas dice que en realidad este ángel es el Espíritu del Señor, como dice también el versículo 29 y el 39. Felipe está al servicio del Señor y es su Espíritu el que se comunica con él a través de un ángel. No sabemos si el ángel se le apareció o si le habló en una visión, pero es lo de menos. Lo importante es el mensaje que le transmitió: levántate y ve al camino que lleva a Gaza. Ese levántate no quiere decir que Felipe estuviera acostado. Más bien quiere decir algo así como: prepárate, haz los arreglos necesarios para salir de viaje.
Y Gaza era una de las 5 ciudades principales de los filisteos. La ciudad antigua de Gaza había sido destruida y una nueva había sido construida más cerca de la costa. Y un viajero podía escoger 2 caminos para ir de Jerusalén hasta Gaza. El principal llevaba hacia el oeste, hacia más o menos la aldea de Lida, donde se unía con la ruta de las caravanas que unían Egipto con Damasco. Ese era el principal, aunque parezca más largo. El otro era el que descendía hacia el sur, hasta Hebrón, y de allí cogía hacia el oeste, por una zona desértica, hasta llegar a la ciudad de Gaza, pasando aún por las ruinas de la ciudad antigua destruida. Bueno, pues que Lucas haga mención a que este camino era desierto, destaca lo extraño de la orden que el Espíritu le dio a Felipe. Así que el encuentro de Felipe con el etíope no fue casualidad, y mucho menos fue fruto de algún plan humano. Sin la intervención soberana del Espíritu, este encuentro jamás se habría producido. En segundo lugar, la voluntad de Felipe, su obediencia. Dice el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Con frecuencia Dios cumple su obra soberana a través de instrumentos humanos, y en esta ocasión Felipe fue uno de esos instrumentos. Cuando se le ordenó ir, a lo que debió parecerle un viaje ilógico, él simplemente se levantó y fue. No luchó con lo irracional de la orden, no cuestionó a Dios, no puso excusas, simplemente obedeció, demostrando fe. Dejar el emocionante trabajo que él estaba llevando a cabo en Samaria para ir a un camino solitario, a un lugar desierto, pues seguramente podría haberle parecido algo absurdo. Pero a él, en completa obediencia y confiando en que el Señor sabe lo que hace cuando ordena algo, se convirtió en el medio por el cual Dios salvó a este etíope. El tercer elemento que preparó el terreno bueno y fértil del corazón de este hombre fue su búsqueda de adoración, la búsqueda de adoración del etíope. Continúa el versículo 27 diciendo, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de la Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre era un alto funcionario de la reina de su país, la Candace, reina de los etíopes, y estaba sobre todos sus tesoros. Es decir, para que lo entendamos bien, sería lo que hoy podríamos entender por el ministro de Economía y Hacienda. Etiopía en esa época era un gran reino situado al sur de Egipto, y en el Antiguo Testamento también se le llama con el nombre de Cus. Estaba como a 2000 kilómetros de Jerusalén, aproximadamente. Así que este etíope eunuco era un buscador de la verdad de Dios, como lo demuestra su largo viaje a Jerusalén para adorar. Hoy en día se hace un viaje similar, un viaje como ese, cogiendo un vuelo de aproximadamente un par de horas. Pero este viaje seguramente en esa época llevaría varias semanas. No se dice cómo este hombre conoció el judaísmo, pero sí hay registros históricos que muestran que numerosos judíos se habían establecido en Egipto y en Etiopía. Estos judíos adoraban al Dios de Israel y lo daban a conocer a los gentiles, y como resultado de ello, muchos gentiles en el extranjero llegaron a temer a Dios, como probablemente este fue el caso de este hombre. Para los griegos y para los romanos, este reino de Etiopía o de Cus representaba los límites exteriores del mundo conocido por el sur. Y en este reino se creía que los reyes eran encarnaciones del dios Sol. Pero lo curioso es que el verdadero poder residía en las reinas madres, en las Candaces. Candace no es un nombre propio, sino que es un título oficial como el de César o el de Faraón. Y se refiere el texto a este hombre como eunuco, aunque no es seguro que físicamente lo fuera, no es seguro que físicamente fuera un hombre castrado al servicio del gobierno del país, ya que a veces se usaba este término para referirse a funcionarios gubernamentales, aunque no estuvieran físicamente castrados. Pero es bastante probable que en este caso sí lo fuera, porque recordemos que Lucas, el que está escribiendo el libro de Hechos, es médico, y Lucas presta especial atención a todo lo relacionado con el cuerpo y con la salud. Y Lucas se refiere a este hombre con la palabra eunuco y con la palabra funcionario para describirlo, así que probablemente fue las dos cosas, eunuco y funcionario. Si así fuera, como consecuencia de su mutilación, en su viaje a Jerusalén a este hombre no le habrían permitido la entrada al templo. En Deuteronomio 23:1 dice que los que tuvieran los genitales mutilados tenían prohibido el acceso al templo. Así que este hombre no podría participar completamente de los cultos de adoración de los judíos. Tampoco le habrían permitido convertirse en un prosélito, es decir, un gentil convertido oficialmente al judaísmo tras ser circuncidado. Evidentemente, si estaba castrado, no podía ser circuncidado. Así que este hombre debía conformarse solamente con ser un hombre temeroso de Dios, que asistía a la sinagoga y leía la Escritura.
Antes hablaba de la soberanía de Dios en la salvación. Y sabemos que esto no elimina en ningún caso la responsabilidad del hombre. Dios recompensa al corazón que busca. Dios siempre recompensa al corazón que busca. Esto es una verdad que podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Ya en Jeremías 29:13, Dios dice: me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el eunuco etíope es un perfecto ejemplo de alguien que vivió a la altura de la luz que tenía y utilizó esa luz para buscar a Dios de todo corazón. Entonces Dios le entregó la revelación total de Jesucristo a través de la predicación de Felipe. El último elemento que preparó el corazón de este hombre, el terreno bueno y fértil del corazón del etíope, fue la palabra de Dios. Dice el versículo 28 que este hombre volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Mientras regresaba a su tierra, el eunuco volvía en su carro leyendo el libro de Isaías. Tenía deseos de conocer a Dios por medio de la Escritura. Este hombre era un buscador. Sin duda había pagado un gran precio por ese rollo en Jerusalén. Y además habría sido muy difícil de conseguir para un gentil como él. Seguro que Isaías tenía un significado especial para este hombre, ya que este libro, el libro de Isaías, habla de los extranjeros y de los eunucos en concreto. Mirad lo que dice Isaías 56, versículos del 3 al 5. Dice: y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dice el Señor: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos y el de hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Yo estoy seguro de que para este hombre era un gran consuelo leer estas palabras. Y aunque la existencia de Dios y de algunos de sus atributos se pueden discernir, se pueden percibir a través de la creación, a través de la naturaleza, como ya escribió Pablo en Romanos 1:20, el conocimiento de Dios que lleva a la salvación viene solamente a través de la Escritura. Jesús dijo en Juan capítulo 5: escudriñad la Escritura, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y más adelante añadió: si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. También dice Lucas, en el capítulo 24 de su Evangelio, que comenzando desde Moisés, cuando Jesús se encontró con los dos discípulos camino de Emaús y habló con ellos, dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Como decía, el conocimiento de Dios que lleva a la salvación solamente puede venir a través de Cristo, y solamente se puede conocer a Cristo a través de la Escritura. Así que todos los elementos estaban en su lugar. La obra de preparación del Espíritu estaba completa. Felipe había obedecido el llamado del Espíritu y estaba en el lugar y en el momento adecuado para encontrarse con este hombre. El corazón del eunuco estaba buscando a Dios y lo hacía por medio de la Escritura. Todo estaba preparado para el próximo paso: la presentación adecuada del Evangelio. Dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe al instante obedeció. Aunque el séquito del funcionario etíope debió ser impresionante, Felipe no se intimidó. Y yo quiero que nos pongamos por un momento en su pellejo, en su lugar. Imagina que ves un desfile impresionante de coches oficiales, con sus banderas, su parafernalia y todas las cosas, escoltado por el ejército, y recibes el llamado del Señor para infiltrarte en ese desfile presidencial y acercarte al coche del presidente. ¿Cómo te sentirías? Seguramente temeroso o intimidado, cuanto menos, ¿verdad? Pero Felipe, dice Hechos 4:31, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, así que la valentía debió ser una de las cualidades de su carácter. Así que Felipe se acercó al carro y le hizo una presentación eficaz del Evangelio al funcionario etíope. Y toda presentación eficaz del Evangelio debe centrarse en dos cosas: en la Biblia y en Jesucristo. Y así lo hizo él. La predicación del Evangelio de Felipe se centró en primer lugar en la Biblia. Dice que acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
El eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe oyó que el funcionario iba leyendo el profeta Isaías, y eso es así, porque antiguamente tenían la costumbre de leer siempre en voz alta. Y el Señor preparó el encuentro de manera que en ese mismo momento el etíope estaba leyendo la profecía mesiánica del libro de Isaías, y lo hacía en griego, en la lengua nativa de Felipe. Así que esto le dio la oportunidad, aunque era un completo extraño, de acercarse al carro, de romper el hielo y preguntarle: ¿entiendes lo que lees? Puede que le estuviera preguntando si entendía el idioma en el que estaba leyendo, ya que Felipe estaba viendo a un hombre de color, de un país lejano, leyendo en griego. Puede que le estuviera preguntando si entendía el idioma, pero yo creo que más bien le estaba preguntando si entendía la profundidad del significado del texto que estaba leyendo. Ante esta pregunta, el alto funcionario podía haber respondido: ¿y a ti qué te importa? ¿O tú quién eres para acercarte a mi carro? O directamente haberle dado la orden a su guardia personal para que sacaran de su séquito a alguien de tan baja clase, ¿no? Pero no lo hizo. No lo hizo porque ese encuentro había sido preparado de manera especial, de manera soberana por Dios. Y porque este hombre, a pesar de buscar en la Escritura, estaba perdido, estaba desorientado por el pasaje que estaba leyendo. Así que no le importó ni quién era Felipe, ni la diferencia de clase, ni de raza, ni de cultura que los separaba. Simplemente exclamó, admitiendo su ignorancia y demostrando humildad. Dijo: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Como diría el apóstol Pablo en Romanos 10, versículos 13 y 14, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y allí estaba Felipe para predicar. Yo creo que la visita a Jerusalén del eunuco no había sido una experiencia muy afortunada, porque este hombre no había podido encontrar las respuestas a sus preguntas espirituales. Y quizá pensaba que al llegar a su país, algunos judíos podían explicarle lo que él no entendía. Lo que no esperaba es que en el camino de vuelta, Dios ya había preparado de manera soberana quien le diera a conocer la respuesta: a Jesús. En mi casa hay un cuadro que dice: Jesús no vino para responder, para dar respuesta a las preguntas de la vida. Jesús vino para ser la respuesta. Y eso fue lo que se encontró el etíope de camino de vuelta a su casa. Ante la pregunta de Felipe de ¿entiendes lo que lees?, el etíope le contestó también en griego, así que no había barreras lingüísticas entre ellos. Y de manera sorprendente le pidió que se subiera con él al carro y que se sentara con él. Y yo estoy seguro de que el corazón de Felipe en ese momento se alegró de entender que, a pesar de lo extraño de la orden que el Espíritu le dio de ir a un lugar solitario, a un camino desierto, que a pesar de lo extraño de ese encuentro con alguien tan distinto, todo estaba preparado de manera soberana por Dios. Muchas veces no entendemos los propósitos del Señor, no entendemos por qué permite circunstancias difíciles o que aparentemente no tienen explicación en nuestra vida. A veces, con el tiempo, terminamos entendiendo que todo formaba parte de un plan perfecto. Otras veces nunca llegamos a entender el porqué de muchas cosas y solamente lo haremos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero qué alegría y qué refuerzo para nuestra fe cuando vemos, como Felipe en aquella ocasión, que Dios prepara todo de antemano y con detalle y quiere usarnos como instrumentos en sus propios planes, ¿verdad? El pasaje que el etíope estaba leyendo era Isaías 53, versículos 7 y 8. Y nosotros, hoy día, entendemos de una forma muy clara que este pasaje habla del Mesías, pero para este hombre esto no estaba nada claro. Y su confusión era comprensible, ya que incluso entre los mismos judíos de la época había varias interpretaciones sobre a quién se refería Isaías cuando escribía acerca de esta oveja, de este cordero asesinado. Muchos pensaban que se refería a la nación de Israel, otros pensaban que Isaías estaba escribiendo sobre sí mismo y otros pensaban que se refería al Mesías profetizado. Pero para Felipe no había ninguna duda. El texto de Isaías que leía el eunuco, cuando Felipe escuchaba ese texto, veía a Jesús arrestado en el huerto de Getsemaní. Lo veía llevado ante una farsa de juicio en la casa del sumo sacerdote, acusado falsamente por testigos comprados, mientras Jesús permanecía en silencio, y finalmente asesinado en la cruz. Como judío, Felipe conocía las profecías y como cristiano él sabía interpretarlas y explicar su cumplimiento. Felipe tenía suficiente conocimiento de las Escrituras como para poder responder al eunuco en sus dudas. Y de la misma manera, todos deberíamos esforzarnos por conocer bien la Biblia y manejarla con soltura,
para poder también dar respuesta a las personas en el momento adecuado y poder llevarla a un encuentro con el Señor. Como dice Pedro, en 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta defensa de la fe, mediante la razón, es la apologética. Y es algo en lo que todos deberíamos profundizar, es algo en lo que todos deberíamos instruirnos. Hay muy buenos libros sobre apologética. Yo me he traído este, porque curiosamente empecé a leerlo hace unos días, antes de que yo supiera ni siquiera de qué me tocaba la predicación. Se llama Cristianismo, caso resuelto. Me lo dejó hace unos días una hermana, y bueno, es un libro escrito por un detective de homicidio que no era creyente, y se dedica a investigar la veracidad de los evangelios, la veracidad de las escrituras, de lo que relatan los evangelistas, utilizando el mismo método que él usa para investigar los homicidios antiguos. Entonces, mediante la razón, mediante la lógica, mediante argumentos sólidos y mediante pruebas históricas, él demuestra la veracidad de la escritura. Eso es la apologética. Este libro y tantos otros hay que podemos leer, y os animo a que os preparéis en este tema para poder presentar defensa ante cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, porque nuestra fe no es una fe ciega, es una fe razonable. Una presentación eficaz del Evangelio se debe basar sólidamente en la Biblia. Nuestro testimonio personal, o folletos evangelísticos, o los libros pueden ser útiles, pueden ser buenos, pero solamente la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Solamente la Biblia es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. La predicación de Felipe también se centró en Jesucristo. Dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el Evangelio ¿de quién? De Jesús. Jesús es el centro. Jesús es el centro de la historia, el centro de la Biblia, el centro de nuestras vidas y debe ser el centro de toda predicación. Felipe estaba preparado y comenzando desde el texto que este etíope estaba leyendo, aprovechó y le anunció el Evangelio de Jesús y le explicó quién fue Jesús y a qué vino a este mundo. Le mostró que el cordero al que se refería el pasaje que leía era el Mesías, que sería el sacrificio final y definitivo por el pecado. Y después con seguridad le presentó evidencia de que ese Mesías prometido era Jesús, quien cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. En este pasaje de Isaías, desde el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, se refiere al Mesías como el siervo de Dios. Como el siervo de Dios, quien sufre en lugar de otros, quien es despreciado y rechazado por los hombres, quien muere en lugar de los pecadores, quien es sepultado con los malhechores y quien declara justo a muchos. Y Felipe tuvo el privilegio de explicarle a este hombre con detalle cómo Jesús había cumplido todo y cada una de esas profecías, y tantos más, escritas cientos o miles de años antes, a lo largo del Antiguo Testamento. Para que la presentación del Evangelio sea eficaz, debe mostrar de una forma clara y comprensible a la persona y a la obra de Jesucristo, quién es y qué logró. Hablarle a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas es importante y respalda nuestro mensaje. Pero la verdad bíblica acerca de Jesucristo es el mensaje esencial que el pecador debe oír. No debemos olvidarnos de eso. Y el último punto de este mensaje es una respuesta adecuada. La preparación soberana del encuentro por parte del Espíritu y la presentación del Evangelio por parte de Felipe le ofrecieron la posibilidad al eunuco para que su respuesta fuera adecuada. Y esta respuesta tuvo tres características: fe, confesión y gozo. En primer lugar, fe. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En algún momento, por el camino, el eunuco recibió fe salvadora. Se reconocería pecador y reconocería a Jesús como su Salvador. Esto no podemos leerlo. Seguramente también Felipe le explicaría sobre el bautismo. Literalmente esto no lo podemos leer en este pasaje, pero lo suponemos por su reacción, por la reacción de este hombre cuando pasaron por un lugar donde había agua. El etíope le preguntó casi de forma retórica a Felipe si había algo que impidiera que fuera bautizado. Esto es así porque él tenía claro que los dos requisitos necesarios para el bautismo ya se habían dado. Por un lado, su fe en Jesús como su Salvador, y por otro, que hubiera agua para poder llevar a cabo el bautismo.
y llegaron a una laguna o algún arroyo en mitad del desierto, algo extremadamente raro, justo en el momento adecuado para que el eunuco manifestara públicamente su fe en Cristo. Así que una vez más vemos de nuevo el control soberano que Dios tiene sobre las circunstancias. Y alguno preguntará, bueno, ¿cómo iba a dar testimonio público de su fe si estaban en mitad del desierto? Bueno, sí lo hizo públicamente, delante de su gente, delante de su séquito, que no serían pocas personas. Muchas veces delante de nuestra propia gente, cuando nos cuesta más trabajo dar testimonio público de nuestra fe, ¿verdad? La segunda característica de la respuesta adecuada de este etíope fue la confesión. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si en tu Biblia no está el versículo 37, y pasa solamente del 36 al 38, no te preocupes, no se le ha caído. Seguramente tendrá una anotación a pie de página. Y es que los manuscritos más antiguos y confiables no contienen el versículo 37. Así que, siendo estrictos, no debería estar aquí en el texto. Si estuvo en el original, no hay ninguna razón para que los primeros escribas lo eliminaran, así que lo más probable es que fuera añadido con posterioridad. Quizá en la iglesia primitiva se consideró necesario que el etíope profesara su fe antes de ser bautizado. Los escribas entonces agregaron lo que pensaron que debería haber sido imprescindible, que hubiera pasado el comentario de Felipe, si crees, bien puedes, y la confesión del eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aunque esto literalmente no podemos leerlo así, Lucas no lo escribió. Seguramente algo como aquella confesión debió haber ocurrido en algún momento de la conversación dentro de ese carro por el camino. Porque vemos que Felipe no tuvo ningún problema en considerar a este hombre apto para formar parte del cuerpo de Cristo, para incluirlo en la Iglesia universal, al bautizarlo. Así que al llegar a donde había agua, el funcionario real mandó parar el carro, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. El bautismo es el acto por el cual se da testimonio público de lo que ha ocurrido a nivel privado, en el corazón. Es algo que se espera de todos los creyentes, porque no solamente es un símbolo, sino que es obediencia a un mandamiento que vemos numerosas veces a lo largo del Nuevo Testamento. El eunuco no solamente confesó su fe a nivel privado a Felipe dentro del carro, sino que también lo hizo delante de toda su gente. Y estoy seguro de que lo hizo completamente orgulloso y seguro de lo que estaba haciendo, deseoso de compartir con los demás lo que había sucedido en su corazón. Y la última de las características de la respuesta adecuada de este eunuco etíope fue el gozo. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Nada más acabar con el acto del bautismo, el Señor se llevó a Felipe y el eunuco no le vio más. No sabemos cómo lo hizo, no sabemos cómo pasó exactamente, pero es lo de menos, simplemente fue un milagro más. Al ocurrir este milagro, Dios confirmó a todos los presentes que Felipe era un enviado de Dios, era un enviado suyo. Recordemos que uno de los propósitos principales de los milagros era respaldar el mensaje de los apóstoles, respaldar el mensaje de los profetas, el mensaje de Jesús mismo, con la autoridad misma de Dios. En cuanto al eunuco, no pareció importarle mucho el hecho de que Felipe desapareciera de repente. A esa altura, él ya sabía que Felipe era un mensajero de Dios, y si había creído en la resurrección de Cristo, no sería difícil para él aceptar la desaparición de Felipe pues, como otro milagro. Solo dice que siguió gozoso su camino. Y es que el gozo es una marca distintiva del creyente verdadero. El gozo que solamente Dios puede dar y que se experimenta aún a pesar de cualquier circunstancia difícil o desagradable por la que podamos atravesar. En cuanto a Felipe, dice el texto que apareció en Azoto. Azoto era el nombre de la antigua ciudad filistea de Asdod y se encontraba a unos 30 kilómetros al norte de Gaza. Dice también que al ir pasando por la región de la costa, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades por las que se encontraba. Sin importar dónde estuviera ni cómo hubiera llegado allí, Felipe tenía solamente una cosa en mente: predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Esto era lo más importante en su vida. Se dirigió hacia el norte, hacia Cesarea, donde sabemos que terminó viviendo, porque en Hechos 21:9 dice que años más tarde el apóstol Pablo se hospedó en su casa, en casa de Felipe, donde vivía con sus 4 hijas.
Y por el camino a Cesarea predicaba en todas las aldeas y las ciudades que se encontraba, como Jope o Lida, que son ciudades, aldeas, que poco más tarde visitaría también Pedro y que veremos en los capítulos posteriores. Y Lucas nos da detalles de la historia posterior del eunuco etíope. No sabemos qué pasó con él. Según Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, dice que este hombre se convirtió en un misionero entre los etíopes. No sabemos el fruto que daría su predicación en su tierra, pero lo que sí sabemos es que semanas atrás de allí salió un buscador de Dios y ahora estaba volviendo una nueva criatura en Cristo. Y estoy seguro de que ese cambio radical que Jesús había producido en su corazón no pasaría desapercibido ni para su familia ni para la gente que lo rodeaba en la corte real. Y con respecto a ti que me escuchas, ¿te sientes identificado con alguno de los personajes de esta historia? Aquí tenemos a un cristiano comprometido con la predicación del Evangelio y a un no creyente que tiene inquietud por conocer a Dios. Está claro que ninguno de estos dos es el protagonista de la historia. De todo relato bíblico, el protagonista siempre es Dios, siempre es Dios. Y aquí lo vemos actuar de una forma evidente, controlando todo de forma soberana. Pero tenemos dos personajes humanos. Felipe era creyente. Dice el capítulo 6 que era un hombre de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice también este capítulo 8 que predicaba el Evangelio por donde quiera que iba. Felipe había creído que Jesús era el Mesías prometido. Había puesto toda su fe y su confianza en Jesús y se había entregado por completo a Él. Lo más importante en su vida era dar a conocer a Jesús a los demás y se preparó a conciencia para ello, para presentar defensa del Evangelio ante todo aquel que tuviera inquietud o dudas como este etíope o ante todo aquel que quisiera rebatirlo como los judíos incrédulos. Por eso cuando hace referencia a él en Hechos 21:9 y se dice que Pablo se alojó en su casa, se refiere a él como Felipe el evangelista, porque a eso fue a lo que se dedicó por el resto de su vida. Preparémonos a conciencia para presentar defensa del Evangelio usando la razón, usando la lógica, manejando la palabra de Dios con soltura, para dar argumentos sólidos de la veracidad de la Escritura, de los acontecimientos bíblicos, de la existencia de Jesús, la verdad sobre la salvación, sobre el cielo, sobre el infierno. Tenemos también al etíope, que tenía inquietud por conocer a Dios y no se conformó con el sistema religioso de la mayoría que lo rodeaba en su país. Estas creencias no satisfacían su sed espiritual y buscó a Dios de todo corazón. El Dios de Israel, en el que creían los judíos, era lo que él estaba buscando, pero aún así su corazón no estaba satisfecho. Necesitaba más y por eso emprendió ese largo viaje a Jerusalén. De vuelta, encontró las respuestas que buscaba, la paz que necesitaba mediante la reconciliación con Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Es este tu caso? ¿Crees que Dios existe, pero aún no has creído en Jesús como tu Señor y como tu Salvador? ¿Aún no has reconocido delante del Señor, delante de Dios, que eres pecador y que necesitas apropiarte de lo que Jesús hizo para salvarte? Jesús experimentó la muerte que tú y yo merecíamos, para que nosotros pudiéramos experimentar la vida plena y abundante, la vida eterna que solamente Él merece por su santidad y por su justicia. Por eso los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tenemos la completa seguridad, tenemos la certeza de nuestra salvación, porque Jesús ya la ganó para nosotros y eso nadie nos lo puede quitar. Amén. Pues Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque en tu soberanía, Señor, tú nos escogiste para ser salvos. Tú nos has escogido, Señor, para comprender el Evangelio. Tú has arrojado sobre nuestro corazón, Señor, luz para que podamos entender la obra de Cristo. Gracias porque tenemos la certeza de que somos salvos, podemos disfrutar ya de una relación contigo y sabemos que vamos a disfrutar de la eternidad contigo gracias a los méritos de Cristo, Señor. Quiero pedirte, Señor, que si en esta mañana hay alguien escuchando este mensaje, si por internet hay alguien que en algún momento escuche este mensaje, Señor, que aún no te conozca, que aún no haya tenido un encuentro personal contigo, que aún no haya reconocido a Cristo como su Señor y como el Salvador de sus pecados, Señor, te pido que tú tengas misericordia de ese corazón, Señor, que tú arrojes luz, Señor, que tú le des sabiduría espiritual, Señor, para que pueda discernir lo que tú has hecho por él, Señor, y
y estas personas, Señor, que aún no han tenido este encuentro contigo, puedan reconocer su pecado y su necesidad de la obra de Cristo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a esforzarnos en conocer tu palabra, en prepararnos a conciencia, Señor, para predicar, para presentar defensa del Evangelio. Señor, sabemos que cada día tenemos tantas oportunidades de hablar de ti, de hablar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, de hablar de la obra de Cristo, de tu salvación por medio de Jesús. Señor, ayúdanos a tomarnos esto en serio, porque esta es la misión, Señor, que tú nos has dado aquí en este mundo, Señor, predicar el Evangelio y llevar a las personas, Señor, a un encuentro contigo. Así que ayúdanos, Señor, a que esto sea una prioridad en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a ser hacedores de ella, Señor, no solamente oidores. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.